grabando queda, y insisto que por ahí ver una clase de 1 hora y media, a lo mejor es medio denso, o sea que traten de aprovechar las clases en vivo, básicamente, me parece que es lo mejor. Aparte, para que después no se armen estos debates técnicos que a veces yo me río, porque a veces no tengo tiempo para, digamos, porque por ahí si hago una intervención meto la pata, porque alguno me va a entender y otro no. Entonces, prefiero que dialoguen ustedes y que muestren los trabajos. Yo voy viendo, o sea, yo voy viendo los procesos y voy viendo que ustedes van avanzando, que eso es lo importante. O sea, digamos, no es que yo les dé el visto bueno, pero yo me doy cuenta cuando ya van incorporando elementos y demás, y ya con eso me conformo. Después vayan haciendo ustedes la experiencia. Bueno, con respecto a, vamos a explicar, voy a tratar de ser breve con la explicación porque es bastante sencillo lo que voy a explicar de la imprimación de las tablas. Si tienen como para tomar nota, mejor, porque espero que estén listos todos y después, como son 2 o 3 procedimientos, pero la idea es no saltearse nada, son todas cosas muy básicas que van a poder hacer sin ningún problema. Ahora, hay que tener algunos aspectos en cuenta como para, es decir, sobre todo por si algo de lo que voy a explicar no lo pueden conseguir, le veamos la vuelta para hacerlo. O sea, lo que vamos a ver hoy un poco es que ustedes hagan la experiencia de un soporte diferente al papel o al cartón o al lienzo. Entonces, por eso les pedí el otro día que consigan unas tablas de madera. Que sea, en este caso, siempre madera y que no sea fibrofácil, porque el fibrofácil en realidad es un reciclado, que es una pasta que no tiene nada que ver con la beta ni con la construcción de una madera común y corriente. Esa madera, preferentemente que esté seca, que esté estacionada, no trabajen en ninguna tabla muy pesada porque no vale la pena. Y por una cuestión muy simple, nosotros trabajamos sobre la superficie de la tabla. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, que trabajen en una tabla de 2 centímetros, 3 centímetros, no sirve. Tiene que ser bien finita, un enchapadito. Para que se dé una idea, tiene que ser, ¿vieron, por ejemplo, lo que se me viene a la cabeza, las cajas de los vinos, esos vinos que son para regalo, digamos, ya, tiene que ser una tablita que tenga más o menos, no menos de 3 milímetros, de ahí para arriba, 3, 6 milímetros. Si van a comprar, lo ideal es comprar unos enchapaditos que son por ahí de Guatambú, que son económicos. Sí, Graciela, te escucho. Yo conseguí fenólico. Me costó un montón conseguir. Porque tuve que ir a una carpintería. El fenólico se puede usar. En Amiano, esos lugares te venden la plancha entera. Exacto. Y me dieron una maderita justa. El fenólico puede andar. El fenólico también tiene la particularidad que sí está construido con retazos de madera, entonces no van a encontrar una veta para un lado, sino que van a encontrar como astillas de madera que están, digamos, tienen un encolado, un prensado. Puede servir. Lo importante es que la tabla sea una tabla finita. Ahí me están mostrando, veo algunos. Sí, esto es machimbre. Perfecto, esas tablitas. A la tabla lo que uno le va a hacer es darle una pequeña lijada, una pequeña lijadita con una lija mediana. ¿Esto para qué es? O sea, le damos una lijada como para que tenga mayor agarre. Si por las dudas, si llegan a utilizar una tabla que ha tenido barniz o digamos, está impermeabilizada, van a tener que removerle ese barniz. Si es un barniz, se puede remover o con viruta, con alguna viruta acero, tengan cuidado con las manos, y si no, hay un producto que es muy, muy recomendable para remover pintura, que es el removedor gel. O sea, el removedor se le da una capita, o sea, se deja, digamos, que actúe un poco, tiene un poco obviamente, de solventes, eso ablanda el barniz y después lo sacan. Preferentemente traten de usar como las compañeras, ahí las poquitas que vi que me mostraron,
una tabla ya de madera cruda. Una vez que le dan una lijadita, la tabla ya está apta para recibir lo que vamos a hacer, que se llama la imprimación, que es en yeso. O sea, el yeso que van a comprar es yeso tipo París. No es el yeso más común que se consigue en las ferreterías para hacer, por ejemplo, arreglo en mampostería, porque ese es un yeso más impuro, por ahí a veces no fragua del todo bien, por ahí hace grumos. El yeso París es un yeso bien blanco que se usa, por ejemplo, para todo lo que es vaciado, colado de moldes. Tiene un aspecto bien blanco cuando se seca. Y ustedes cuando lo toquen con la mano, cuando lo palpen, van a ver que es como si fuese un talco, ¿no? Es un yeso bien fino. La recomendación del yeso es siempre guardarlo bien cerradito, tratar de no tener lugares húmedos. Si tienen la posibilidad por ahí, si compran 1 kilo, lo ideal es pasarlo a un frasco de plástico, de vidrio, y dejarlo bien cerrado, o sea, que tenga el menor contacto con la humedad. Que apenas entra en contacto con la humedad, el yeso se empieza a poner feo. El yeso París, compren 1 kilo, menos de 1 kilo no le van a vender, no es caro, pueden comprar en las artísticas, en las droguerías. Es un material económico. Obviamente, en relación al yeso común, al yeso de obra, sale un poquito más. Si me preguntan cuánto sale el yeso París por 1 kilo, ahora no tengo ni idea, pero estimo yo que estará 200 pesos, 250 pesos, por ahí. No paguen más de eso. Sí, Graciela. Yo lo compré en La Matina, 100 pesos me salió. Ahí está, 100 pesos en La Matina, ahí tenemos una referencia. Uno chico, va, de 1 kilo. Es muy económico y muy rendidor. Con 1 kilo les va a servir como para laburar, para preparar varias tablas. El otro ingrediente que vamos a agregar, que el otro día me olvidé de decirles, pero no importa porque lo van haciendo cuando ustedes van pudiendo, es una mallita de fibra de vidrio. O sea, generalmente esto lo van a conseguir en las ferreterías. Es una malla de fibra de vidrio que es toda reticuladita, que se usa, sobre todo en construcción, justamente para darle más fuerza, digamos, es como una interfase. Por ejemplo, si uno está cargando un molde, por ejemplo, y tiene que llevar a un relieve más alto, un volumen más alto, lo que se hace es poner la malla justamente para que el material sea más compacto, tenga más agarre. Me pone claro que se usa también en mosaicismo. Sí, porque justamente es para darle fuerza al yeso, y aparte, si ustedes en algún momento tienen la mala pata, que una vez se les cae el trabajo, van a ver que aguanta muchísimo más. Porque por ahí el yeso sobre la tabla solo, si se golpea, es muy probable que se salte el yeso. Cuando le ponemos esa mallita, tiene muchísima más resistencia. La malla ya de fibra de vidrio puede ser reemplazada, por ejemplo, si alguien no consigue malla de fibra de vidrio, lo que pueden hacer es reemplazarlo por algún tipo de tela que tenga algún tipo de, digamos, que no sea tan cerrada. Tiene que ser una tela más abierta, pero igual no va a cumplir la misma función de la malla fibra de vidrio, es lo mejor. Y aparte de eso, también compran, por ejemplo, 1 metro, si quieren comprar en la ferretería, compren. Fíjense que son cuadraditos, o sea, es una retícula de fibras de vidrio. Es como si fuese, para graficarlo, un mosquitero, como una tela de mosquitero un poquito más ancha, y tiene que tener sí o sí algunos orificios, o sea, se tiene que dejar pasar el yeso, o sea, no tiene que ser tan cerrada la trama. O sea, ustedes cuando la vean, fíjense que pase aire, digamos, para el otro lado. De eso compran 1 metro, por ejemplo, o 80 centímetros. O sea, de las tablitas, por ejemplo, si tienen tablas de 20 por 20, si compran 80 centímetros, o les cortan 80 centímetros,
Generalmente ahí tienen como para hacer unas cuantas tablitas. Y obviamente el yeso París más un poco de algún bowl, algún recipiente que sea cómodo para que ustedes puedan mezclar allí el yeso. O sea, tiene que ser, lo ideal es tipo un bowl, tipo ensaladera, que sea amplio y que les permita a ustedes mezclar después el yeso. Generalmente el yeso uno lo va moviendo como quien prepara una torta, digamos, ¿no? O sea, generalmente es circular, uno lo va, como lo va zarandeando de un lado para el otro, y lo ideal es siempre que sea curvo. Y tiene que tener cierta profundidad porque a ustedes, por más de que el volumen sea chiquito, van a agregar un poquito de agua y de ahí van a agregar el yeso. Entonces, repetimos, tabla de madera, la malla de fibra o en su defecto alguna tela. Lo ideal sería, por ejemplo, hay una tela que se llama tarlatán, que se usaba, por ejemplo, se usa para el grabado. Es una tela que también tiene cierta dureza y tiene cierta, digamos, la trama no es tan cerrada. Preferentemente dijimos la malla de fibra de vidrio, el yeso París y el bowl, ¿no? Un bowl como para armar el yeso ahí. Bueno, la operación es fácil. Una vez que elijan la tabla, van a pegar la malla de fibra la van a pegar lo más ajustada posible a la tabla. Es decir, los bordes de la malla tienen que tratar de que queden por lo menos medio centímetro adentro de la madera. Y les voy a explicar por qué. Si los hilitos quedan afuera después, primero que queda feo y después que a veces cuesta cortarlo cuando ya tiene el yeso y está seco. Entonces, traten de, si la tabla, por ejemplo, me pone Rosana, a ver, que hay gente que no puede entrar porque está mal el link. Igual yo acá tengo un... Le está pasando eso, están diciendo en el link, en el grupo, ahora les digo. Bien. Bueno, entonces aguardo unos minutitos más por si se suma alguien más. Igual tengo un montón de gente acá. Acá hay como 30, o sea que no deben ser tantos, digamos, los que no se han podido... gracias. Bueno, gracias Graciela, ahí pasó el link. Espera un momentito, a ver si ya puede enganchar a alguien. Sí, traten de que entren siempre por el mismo link. Y yo ya se los pasé en el grupo de WhatsApp. Ahora, vamos a ver si entran. Perfecto, gracias. Le damos un poquito de suspenso a la preparación. Bien. Bueno, igual deberían entrar más o menos rápido, sí. Alejandro, sí, aprovecha para preguntar, dale. Sí. La tabla esa, si tiene algún barniz o algo arriba, hay que sacárselo, me dijiste. Sí, porque eso te va a hacer que no te sea permeable el yeso. O sea, la idea es que el yeso muerda bien, sí. Bueno, ¿un removedor en gel o con la lija misma es suficiente? Mirá, si el barniz es un barniz muy, muy grueso, o sea, si está muy agarrado, va a tener que, más que una lija, tiene que ser una viruta de metal fina, porque por ahí con la lija sola no va a salir. Vos comprás una viruta fina, viruta de acero, digamos, y eso con un guante, porque eso raspa más, entonces lo vas a remover más fácil. Bueno, perfecto, gracias. Si el barniz es muy finito, probá con una lija, pero generalmente cuando tiene unas manos de barniz a veces se te empasta con la lija. Y si no, el removedor gel, que es un producto más fuerte, eso lo saca todo. Bueno, o sea, lo que te hace el removedor gel, que tiene ácidos, lo que hace es se te ampolla el barniz y lo levanta. O sea, uno le aplica una capita, eso hay que trabajarlo en lugares ventilados y todo porque es muy fuerte. Pero vos, por ejemplo, le das
una capa gorda de barniz, perdón, de removedor gel, lo dejas actuar más o menos 10 minutos y vas a ver que se empieza a ampollar. Eso se usa mucho, para los que no saben, para remover pintura de puertas, de paredes, o sea, afloja toda cualquier superficie de pintura, barniz, pintura, pintura lacal, afloja todo eso. Qué bueno. Sí, tienen que tener cuidado porque si te agarra el dedo y todo, te deja ardiendo. Sí, es bastante fuerte. Nosotros lo usamos, es un material que se usa mucho en obra. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para remover pintura en fachadas. O en casos más específicos, por ejemplo, uno tiene que remover, no sé, una pátina de un mueble y, digamos, necesita algo agresivo, eso te lo saca todo, el removedor gel. Entonces, una vez que pegan la malla de fibra, acuérdense de recortarla un cachitito más chiquita que la tabla, ¿no? Un poquitito, medio centímetro de cada borde, y si quieren hacerlo de 1 centímetro no hay problema. ¿Eso cómo se pega? Porque la malla, como es bastante rígida, tiende a deslizarse. Entonces le van a poner unos botones de cola vinílica, o sea, ponen cola vinílica dura, por ejemplo, en una tabla de 20 por 20, ponen en 9 lugares o en 6 lugares y bien pura la cola, botoncito, o sea, no tiene que, no le metan 1 kilo, es como si fuese un puntito, de cola pura y adhieren la malla. Eso lo tienen que dejar secar bien, o sea, la malla tiene que quedar bien adherida a la tabla. Y una vez que está seco eso, pasamos al punto más complejo de la operación, que es aplicar una capa de yeso. La capa de yeso tiene que ser una capa delgada, una capa, ahí la tenemos a Tere, que Tere no sé cuántas veces lo hizo esto. Teresita, Tere Ríos. Lo habrá hecho, ya hace 5 años lo hace Tere, lo sabe, lo puede explicar bien. Pero el secreto es pasarlo, el yeso, perdón, vamos de a poco. Van a preparar más o menos, supongamos, en el bowl pongan más o menos medio vaso de agua, no más que eso, porque si no van a tirar van a derrochar un montón de yeso. Van a poner medio vaso de agua y van a ir agregando en forma de lluvia, pues siempre se echa a poco el yeso, siempre se le agrega el yeso al agua y no al revés, no hagan a la inversa, que ponen el agua y van echando de a poco el yeso. ¿Cuánto yeso? Es de a poco, o sea, por ejemplo, para ese medio vaso, a lo mejor 3 cucharadas de yeso, 4 son suficientes, depende de la proporción del agua que le han puesto. Esto es muy al ojo. Lo que sí, ustedes echen de a poco y van mezclando y van disolviendo el yeso en el agua. No se pasen de rosca, no le metan 1 kilo de golpe porque va a fraguar al toque y no las va a dejar trabajar. Por eso tiene que ser de a poco. Ustedes van a ver que tiene varios pasos, que parece una tontera, pero primero lo van a ver más bien aguado hasta que empieza a ponerse más sólido, empieza a tomar la consistencia de una crema. Cuando tiene la consistencia de una crema de leche, ahí es cuando lo tienen que usar. Tienen que aplicarlo con alguna espátula, si puede ser una espátula ancha como para poner enduido, mejor. Y van a tratar de hacer una superficie homogénea. Tiene que ser lo más homogénea posible. O sea, no lo carguen 1 centímetro porque es una barbaridad. Tienen que hacer unas capas muy finitas de unos 2 milímetros. Van a tener el parámetro, se los va a dar la malla, porque a medida que ustedes van poniendo el yeso, ustedes van a ver que primero les va a costar cubrir el yeso porque obviamente, les va a costar cubrir la malla porque el material es un material que se va colocando de a poco, no van a poder meter todo de golpe. O sea, van a ir esparciendo el yeso húmedo de a poquito, tratando de
de que vaya lo más parejo posible, y si les quedó ya una superficie pareja y cubrió bastante de la malla, lo que pueden hacer es ahí esperar, es decir, esperar y vuelven a preparar otra mano de yeso. Es indistinto, lo importante es que cubra, porque si no ustedes van a trabajar sobre la trama de la fibra, y por ahí, ahora en este trabajo no conviene, después en otra posible, no sé, en otra práctica sí. Graciela, te escucho, te escuchamos. Uno pone la primer capa, hay que esperar que se seque y después le pone la otra capa. Sí, hay que esperar que seque. Ahora, vuelvo a repetir, si ustedes ven que ya lograron una capa parejita, lo mejor es dejarlo que seque y después, por más que le haya sobrado un poquito de yeso, lo tiren. Les explico por qué. Porque a veces uno se apura y en el afán de hacer la segunda mano, pierden la homogeneidad que lograron en la primera capa. Esto es más o menos como hacer una chocotorta. Más o menos así, o sea, tiene que salir parejito. ¿Por qué? Porque después si les queda todo irregular, se van a matar lijando. La idea es básicamente, es como si ustedes recortaran, por ejemplo, un pedazo de la pared de su casa y dibujaran en el yeso, en ese yeso parejo, homogéneo. Ese es el efecto que tiene que dar. Por eso usamos una tabla finita y vamos haciendo cargas delgadas. Por eso le estoy explicando que conviene a veces hacer una capa finita que cubra, digamos, dentro de todo, prolija la malla, y una vez que seca, acuérdense que el yeso cuando empieza a fraguar se empieza a poner caliente, ¿no? Entonces hace ese proceso y demora unas horitas hasta que seque bien. De hecho, lo ideal es dejarlo un día para el otro. No hay apuro. Si está bueno el tiempo, lo pueden dejar un rato al sol. No hay ningún problema. Cuando lo hacíamos justo coincide, casi siempre lo hago en la misma época del año. Cuando lo hacíamos en la facultad, no teníamos muy buen sol, entonces la gente se lo llevaba casi siempre húmedo. Y por ahí se apuraban y hacían muchas capas de yeso, y eso no conviene. O sea, conviene de a poquito ir tapando el espesor de la malla, y una vez que eso seca, que puede ser un día para el otro, vuelven a preparar otra cantidad de yeso mínima, hacen otra capa, y cuando esa capa ya está seca, que tiene que quedar blanca, absolutamente blanca, o sea, el yeso, si ustedes pasan la mano y les queda húmedo al tacto, es porque le falta todavía, tiene que quedar absolutamente seco, O sea, cuando usted está seco y le pasan el dedo, tiene que quedar como una tiza. Cuando eso queda absolutamente seco, ahí recién van a agarrar y lo van a atacar con un taquito de lija o con la lija directamente, tratando de que quede lo más homogéneo posible. Sí, Patricia, ¿qué me querías preguntar? Sí, ¿cómo se desparrama el yeso? ¿Con un pincel, con un palito, una espátula? Con una espátula, como le dije recién, tiene que ser una espátula ancha, tipo para enduido, o una espátula metálica. Si tienen la mano para hacerlo con la W, también se puede, o sea, se puede distribuir. Por ahí, bueno, ahí está, la que tiene Graciela. Esperá, Graciela, que te pincho en la... Esperá. La que tiene Graciela es una espátula ideal para esto, porque les va a permitir justamente desparramar pareja la superficie del yeso. Háganlo con lo que ustedes tengan a mano, preferentemente espátula plástica, porque es más maleable, uno lo puede... O sea, es un trabajito para hacerlo con todas las luces, hay que hacerlo despacio, digamos, no apurarse, no poner el yeso de más. Si van a trabajar, no sé, en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor, traten de tener todo despejado, bastante limpio, pongan unos plásticos o pongan papel de diario porque el yeso mancha bastante. Bueno, está bueno, Rosana, dice una tarjeta de crédito que no se use también, eso está buenísimo, una tarjeta plástica funciona. Y lo van a
tienen que tomarse el trabajo y el esmero de que cuanto más pareja sea el cubrimiento que uno haga, menos tiene que lijar después. Y todas esas, digamos, todas esas imperfecciones que queden en el yeso, después van a repercutir en la pintura. Porque si queda muy irregular, muy homogéneo, es como trabajar en una mala pared. O sea, si uno tiene que poner yeso sobre un revoque malo, el efecto es malo. Si el revoque es bueno, si está bien hecho, si está bien llaneado y está todo a plomo, queda bien. Igual, les vuelvo a repetir, mientras más pareja la superficie, mejor es, porque es mejor el resultado. Porque después les pasa que empiezan a dibujar y se les empieza a trabar el lápiz porque quedó muy desparejo y demás. Entonces, el objetivo acá es ese, es reproducir, digamos, para que tengan una imagen, es como reproducir un pedacito de pared de yeso de un muro en una tablita. Esa es la idea. Después, obviamente, hay, por ejemplo, hay artistas como, por ejemplo, acá en Rosario, Gambartes, lo que hacía, que ustedes a lo mejor lo han escuchado. ¿Alguna vez alguien escuchó el cromo al yeso? La técnica del cromo al yeso. Bueno, siempre trabajaban sobre una superficie de yeso. En el caso de Gambarte utilizaba acuarela. Y después lo que iba haciendo era agredir suavemente el yeso. Entonces lograba determinadas texturas, o digamos, por ahí raspaba y luego metía el color sobre esa hendidura. Entonces obviamente generaba un efecto de textura que era real, digamos, no era solo visual, producto de ir interviniendo el soporte. Hay muchos autores que han trabajado este tipo de superficie. Generalmente, y cuando lo trabajemos en temple, ustedes van a ver que el yeso absorbe mucho el pigmento. Entonces va a quedar una superficie realmente mateada, o sea, bastante mate, o sea, bien opaca la pintura. Y van a ver que va a absorber rápidamente. Entonces hay que tratar de ir seguro con la pincelada, o sea, en cada movimiento, porque lo que uno, digamos, lo que imprime ahí con el pincel queda. Entonces la dirección, van a ver que se nota mucho más la pincelada, el efecto es interesante a nivel pictórico. Una vez que tienen la tabla... Alejandro, yo llegué un poco más tarde, me conecté. Lo que no sé qué tela es, ¿qué es la malla? Bueno, repito, la malla de fibra de vidrio es una malla que van a conseguir en las ferreterías, que es una malla que se usa para construcción. Mira, ahí tiene, para Gabriela que te pincho en la... Mirá, es este tipo de malla que tiene Gabriela. Es un tramado de mallas de fibra de vidrio que le va a dar rigidez al yeso. Eso hay que adherirlo con cola. Ven, por ejemplo... Yo te quería decir, porque yo tengo dos. ¿Ves? Tengo una que es el cuadradito de... La más finita. La más fina. Sí. Fíjense en el que tiene Gabriela y fíjense cómo quedan las puntas de la malla, uno de los bordes, fíjense que queda en forma de punta. Eso traten de que siempre les quede adentro de la tabla, digamos, de que si tiene que ser un cachitito más chiquito que la superficie, mejor, porque después a veces les quedan afuera los pelitos. Bueno, gracias. No, por favor. Entonces, una vez que quede todo listo ya, el yeso seco, absolutamente seco sobre la tabla, le van a dar una lijadita con un taco de madera, con un taquito de madera, o sea, cualquier pedacito de madera, le ponen una lija, le ponen un cachito de cinta como para que quede adherida al taco, y le van a dar una lijadita en círculo. Traten de que sea una lija finita, no le metan una lija muy gruesa, porque el yeso obviamente se raya rápido. Y una vez que está seca la superficie, ya lijadito, todo impecable, van a preparar un poquitito de agua cola, que ya les expliqué el otro día, o sea, un poquito de agua tibia, le ponen una cucharadita de cola solamente, y van a darle una o dos manitos
de cola sobre el yeso, van a ver que chupa muy rápido y van a dejar secar bien eso. Van a ver que cuando le volvemos a meter humedad al yeso, vuelve a perder ese color blanco. El agua cola tiene que ser también liviana, no tan fuerte, porque si no, o sea, no se le ocurra meter cola pura, porque si ponen cola pura, van a impermeabilizar la tabla. Y eso es lo que no queremos. O sea, justamente queremos que no chupe tanto, pero sí obviamente que reciba a la pintura. Entonces, una vez que pasan ese agua cola, ustedes después cuando pasen el dedo, van a ver que ya no se desprende nada del yeso, y ahí sí ya está apto para pintar. O sea, sobre esa tabla, si ustedes quisieran plantear un dibujo a línea, por ejemplo, en lápiz se puede hacer, a veces es medio engorroso porque a veces se traba el lápiz, si hacen laburo con lápiz tienen que tratar de no apretar mucho, o sea, de hacer un dibujo bien suelto, no insistir mucho con la línea. Lo ideal es que pinten con pincel, que se manden directamente con el pincel. O sea, si ustedes quieren hacer algún tipo de estructura del dibujo, pueden tratar digamos, si trabajamos todo el tiempo con temple, traten de hacer un temple livianito, o sea, sin tanta carga como para que puedan dibujar. Y anímense a dibujar con el pincel, porque está bueno hacer la práctica. Siempre el pincel también admite correcciones futuras, una vez que uno va redondeando la forma. Redondeando no en el sentido de redondo, en el sentido de que uno va profundizando en la estructura de la pintura y bueno, va haciendo modificaciones ya con el color. Y está bueno porque cuando uno pinta o encara todo desde el pincel, es mucho más pictórico el efecto siempre, porque uno siempre sacrifica cosas cuando deja la línea de contorno tan pulida, de tanto detalle. Tiene que sintetizar más y sacrificar más. Entonces, yo les recomiendo que trabajen con pincel. Si no quieren encararlo todo con temple, también pueden hacer algún dibujo con acuarela. Tranquilamente podrían dibujar con acuarela. Lo importante acá, ya sobre la tabla, es que ustedes vean cómo reacciona el yeso. A mí no me importa tanto la técnica si mezclan dos temples o arriba le quieren poner un poquito de acrílico. O sea, es para que vean otro soporte, a ver qué resultado les da, si les gusta. O sea, el yeso obviamente es un soporte rígido, absolutamente rígido. Entonces, quiero ver a ver qué resulta de esta ejercitación. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí. Yo, Gabriela, no sé si hay Gabriela, te escucho. Bueno, primero quería decirle gracias a mis compañeros que me pasaron el link porque no podía entrar. Una cosa, no me queda claro qué espesor tendríamos que llegar a lograr nosotros con el yeso. No tiene que superar, es entre 1 y 2 milímetros, 1 y 3 milímetros, es bien finita la capa. Vos pensás que tiene que ser una película que sea apenita más gruesa que la malla de fibra. O sea, una vez que ustedes ya cubrieron la textura de la malla y ya les queda homogéneo, ya es suficiente, no tienen que excederse, porque le están agregando peso al cohete, digamos. Nosotros necesitamos una superficie homogénea, seca y de yeso. Como voy a poner así, hay que tapar la malla, o sea, tienen que borrar la huella de la malla. O sea, primero, por eso les decía, hacen una capa como para llegarle al nivel a la malla y luego van a hacer una pequeña capa arriba. Si la tienen clara y pueden ya llegarle al nivel donde tapan la malla, ya queda homogéneo de una vez y dejan secar, también vayan probando, ¿no? Es una cuestión de que ustedes se van a ir dando cuenta porque es sencillo, no es muy complicado. Alejandro, discúlpame. Sí. Esta cola, me la vendieron como cola de carpintero, pero dice adhesivo vinílico Fortex. Esa es la mejor cola de todas, de las mejores. Bien, bueno, eso se rebaja. Sí, eso vos pensás que solamente lo van a usar
para aplicarle una aguada a la tabla cuando ya te seca. Vos vas a poner, por ejemplo, esa cola que es muy fuerte, vas a poner, por ejemplo, un cuartito de agua en un vaso y vas a meterle una cucharadita de café de cola, nada más que eso. No, por eso digo, no se pasen con la cola. Sí la van a poner pura para pegar la malla. Pegar la malla sí está bien. Esta también, para pegar la malla. Sí. La que tiene la compañía es una de las más conocidas, la Vortex. Es una cola buena, esa se usa en carpintería, se usa para hacer. Al revés, pero bueno. No, digamos, no compren la cola escolar, porque las escolares están siempre rebajadas. No tiene tanta fuerza. Bueno, gracias, Alejandro. No, por favor. Y bueno, vamos a ver algunas imágenes, porque si no, ¿alguna duda? Pregunten sin problema, no tengan miedo de preguntar. Yo no hice nunca yeso, o sea, el yeso, acuérdense siempre, el secreto está en siempre ir agregando a poco e ir revolviendo suavemente. Si alguno es muy ansioso, le va a echar todo el yeso de una y se les va a fraguar y lo van a tener que tirar. O sea, si Alejandro, ustedes ven que... Sí. Perdón. Yo llegué tan tarde. La malla, ¿la pego con qué? ¿Cómo la dieron antes de ponerle la cola para que quede fija? La malla vos la recortás. Yo la recorto. La malla vos la recortás el tamaño de la tabla. Y le pones, antes de ponerla, la apoyás, le pones unos botoncitos de cola, le pones unos puntos de cola y la apretás con la mano, la apretás y ahí ya después la tienen que dejar por lo menos una hora que seque bien, porque la cola vinílica, o a veces más, la cola tiene que fijar la malla a la tabla. Así de simple, unos botoncitos le pones nada más. Vale, le pones en las puntas y en el medio. Nada más, no toda la superficie de la madera. No toda la superficie. No, por eso expliqué. Ya lo expliqué. Solamente unos puntos le ponen, más o menos. En un cuadradito le ponen 6, 8, ahí como hizo Gabriela, fíjense Gabriela, ahí va. Ya con eso queda adherida. Yo recién lo hice, yo recién lo hice y ya se está adhiriendo. Por eso, así les tiene que quedar fijo. Fíjense que ella la cortó medio centímetro, 1 centímetro adentro. Entonces ya eso le garantiza que no se le va a correr ni se le va a salir. Ahí la cantidad que puso Gabriela está perfecto. Es más, podría ser hasta menos si quisiera. Lo que pueden hacer es, si ustedes ven que por algún motivo, porque la malla está medio dobladita, se les levanta, pónganle peso. Estaba doblada y entonces le puse un poquito más y le puse... un poco de peso ahí. Sí, así la tenía hasta recién que te la mostré. Ahí está, le ponen peso hasta que tiene que quedar bien adherida a la tabla de madera. ¿Alguien está con el micrófono prendido? A ver. Ahí va, gracias, porque si no se escucha un ruido de fondo. Bueno, vamos a ver un poco de pintura. Así, total, me van a sorprender con las tablas de yeso, seguro. Una pregunta antes, Ale, que no me anda bien la cámara. Sí, Graciela. Al tema de dibujar. Que sí. No sabemos dibujar y estamos intentando y todo eso, que vos decís, bueno, el tema de los pinceles, ¿puede ser que se arruine con los pigmentos? No tienen por qué arruinarse. No, los pinceles siempre hay que lavarlos bien, pero trabajar con template es lo mismo que trabajar con óleo o con cualquier otro material. No tienen por qué arruinarse. Bueno, gracias. Yo porque lo siento más duro que la acuarela. Acordate siempre de lavarlo bien, de enjuagarlo bien. Pero no tiene por qué, digamos, ser más agresivo que otra cosa. No.
Bien, a ver. Bueno, aguarden que va a cargar. Vemos si podemos ver algunas imágenes. ¿Están viendo? No, Ale, no se ve. No, se ve ¿No? A ver. el grupo. A ver, aguarden un segundito porque me parece que me bajó un poco internet acá la conexión. A ver, esperen. Alejandro, ¿Me ven bien? se ve el grupo. Se ve el grupo. Bueno, a ver, esperen. Bueno, esperá, vamos a hacer como el otro día. Vuelvo a compartir porque este es un problema de internet. Ya. A ver, aguarden. Presento una ventana. A ver. Ahora sí. Ahí está, ahí se ve bien. Ahora sí. Bueno, Sí. vamos a relajar un poco y vamos a ver buena pintura. O sea, vamos a ver, por ejemplo, Rubens. Si bien todo esto o parte de lo que vamos a ver es pintura al óleo, es interesante cómo está armado todo desde un medio tono. Es decir, parte de lo que, digamos, de lo que muchas veces generamos con el temple es esta cuestión de partir de alguna base neutra y luego ir construyendo, obviamente, a partir de los contrastes y del modelado y del uso del color, empezar, digamos, justamente a enriquecer plásticamente la imagen. Acá, por ejemplo, en el caso de Rubens, van a ver una gran dinámica en el dibujo, en la composición, o sea, hay muchas diagonales. Fíjense que hay pocos elementos ortogonales, salvo este elemento, este rectángulo acá, pero fíjense toda la dinámica que van teniendo los personajes, los paños, y acá van a ver que en muchos casos van a encontrar un medio tono que navega por toda la pintura, esa pintura, ese color ocre que se va distribuyendo en gran parte de la superficie. Van a ver que en algún momento hay un pasaje hacia un valor más oscuro, en algún momento hacia un valor más alto. Obviamente que luego todo esto trabajado con, digamos, con distintas superposiciones, con distintos agregados de materia y de pintura, ustedes van a ver que obviamente se empieza a enriquecer por la cuestión de los empastes y la cuestión de la vibración del color, ¿no? O sea, les muestro esto porque es una pintura que sí está armada por varias superposiciones de tonos. Obviamente que los rojos, los azules, los tonos más saturados, obviamente son los que generan mayor impacto. Vamos a ver alguna otra donde quisiera hacerte una pregunta. Una pregunta, Ale. Esto que vos me estás mostrando, ¿está trabajado sobre yeso o, digamos, sobre qué material? ¿Sobre la pared? No, muchas de las cosas es lienzo, es óleo sobre lienzo, pero la semejanza tiene que ver con que siempre está la cuestión de la superposición, porque por más de que yo les muestre tabla no lo van a ver, y en los grandes pintores generalmente hay buenas reproducciones y se nota mucho mejor. Acá también pasa, digamos, en esta otra pintura aparece, fíjense, traten de ver la cuestión de los colores y de pensar, a ver, esperen que quiero verle las caras, hay que tratar de pensar la pintura un poco de una manera más abstracta, más geométrica, y no pensar solamente en lo que representa. ¿Me escuchan? ¿Se ve? Hola, hola. Sí, te escuchamos y se ve bien. Sí. Perfecto. No, porque se ve que acá hay alguna intermitencia. Les decía que... ¿Se puede agrandar la imagen?
No, ¿sabes? No, porque si agrando me voy de la búsqueda de Google. Prefiero que lo vean así en chiquitito. Después buscan ustedes, pongan Rubens y pongan paintings en inglés en Google y las búsquedas siempre son mejores. Digo, más allá de, digamos, tratar de pensar a veces la pintura o el dibujo desde la geometría, es decir, tratar de abstraerse de lo que está representando, de que es un personaje que está escorzado, que le está abriendo la boca a un león, sino empezar a ver cómo dialoga la forma y el color. Es decir, cómo hay una zona más contrastada, que es la superior, y cómo hay una zona, que es la mitad inferior del cuadro, donde todo el contraste es menor. Fíjense que los contrastes son chiquitos, la superficie es más pareja de color, y justamente daría toda la impresión de que el león y el personaje que está cortado en el ángulo inferior derecho, forman parte del mismo valor, del mismo tono, y obviamente los realces están en el personaje de arriba. Fíjense, Rubén, cómo siempre trabaja con los rojos, fíjense acá cómo hay digamos, el ojo se dirige a los rojos, a los acentos de blanco, y obviamente todo esto está trabajado por distintas superposiciones del color, es decir, se va trabajando obviamente un dibujo muy sólido, obviamente estructuralmente, y luego se va trabajando por capas. La pintura se va, por ejemplo, hay veladuras que se van haciendo con tonos enteros sobre determinada zona y después se van haciendo algunos realces. Obviamente que todo esto, con los temples también lo podemos hacer. El tema es que uno vaya probando esto de ir velando, de ir superponiendo, de dejar secar e ir viendo cómo se va dando esta cuestión de la superposición. Vamos, obviamente, esto es muy, digamos, estamos poniendo la vara muy alto porque estamos viendo pintores que son de una calidad técnica impresionante. Ahora, más allá de eso, si uno puede indagar un poco en agudizar la vista de los distintos artistas, empieza a ver los juegos formales, los juegos, o sea, por ejemplo, en el caso de Rubén van a ver que todo el tiempo está esta cosa del dinamismo, o sea, y el dinamismo está dado, digamos, formalmente por la cuestión de las diagonales. O sea, ustedes van a ver que todo el tiempo la cosa se hace curva o se hace tensa porque aparecen pocos elementos ortogonales. Si nosotros buscamos, por ejemplo, vamos a ver, y vamos a bucear un poco, no nos vamos a quedar tan atrás, vamos a ver algo un poquito más de ahora también. ¿Puedo hacerte una pregunta, Alejandro? ¿Puedo preguntarte algo? Dale. Yo estaba pensando, estoy tratando de probar estas técnicas y probar un montón de cosas, y me encuentro con una cosa que no sé cómo resolver, el tamaño sobre el cual practicar, porque tampoco quiero hacer grandes láminas, porque, bueno, por distintas cosas, por tiempo, por costos, etcétera. ¿Cuál sería un trabajo ideal, un tamaño ideal para trabajar todas estas técnicas? Mirá, es buena la pregunta. Tiene que ser tamaños chicos, transportables, 20 por 20, 20 por 30, hasta 30 por 40 te diría, como máximo. No más que eso, no más amplio que eso. De hecho, en las tablas te conviene tener varias tablitas de 20 por 20, 25 por 25, por ejemplo. ¿Hola? Sí, te escucho, te escuchamos. Ah, perfecto. ¿Se escuchó la respuesta? Sí, sí. Sí. Tamaños chicos, tamaños pequeños. Gracias. No, por favor. Alejandro, ¿cuál sería un ejemplo de elementos octogonales? Eso es lo que ahora estaba buscando. Bien. Por ejemplo, esta se ve chiquita. Paren a ver si la puedo ver un poquito más grande esta. A ver, que esta pintura es bastante conocida. Bueno, no importa. Fíjense, ¿ven esta figura? La figura que estoy mostrando. Sí, se ve Bueno, bien. fíjense que acá está el personaje central, vertical,
Lo ortogonal tiene que ver con lo vertical y con lo horizontal. Acá fíjense que el personaje está bien vertical y van a encontrar dos grandes planos horizontales acá que terminan de armar un poco el rectángulo. Fíjense la diferencia con esto, por ejemplo. Fíjense acá cómo el personaje ya se empieza a inclinar, o sea, el mismo de San Sebastián, este creo que es de Rubens. Pero fíjense cómo ya acá empiezan a privilegiarse las diagonales. Otro ejemplo de algo bien ortogonal, vamos bien para atrás, vamos al Renacimiento. Vamos a ver, Rafael, un poco. ¿Dónde hay ortogonalidad? Acá. ¿Conocen este mural? La escuela de Atenas. Bueno, fíjense la cantidad de elementos verticales y horizontales. Si bien obviamente se introducen algunas diagonales en algunos personajes, fíjense toda esta masa acá rectangular, toda esta línea rectangular, toda la arquitectura, digamos. Obviamente acá, ¿qué es lo que marca las diagonales? El uso de la perspectiva y algunos personajes que tienen algunas inclinaciones. Fíjense acá, la típica imagen del Renacimiento. Fíjense que es todo vertical, todo horizontal y obviamente hay una estructura triangular que arma la composición. Pero no hay una gran dinámica de los personajes, sino que todo tiende a ser más bien estático. Fíjense acá. Por ejemplo, si uno repartiera, si uno marcara, por ejemplo, en esta pintura, si uno marcara una vertical, vería que es bastante parejito lo que hay de un lado y del otro. A ver, voy a bajar acá. Alejandro, en el cubismo, en el abstracto, en otro tipo de técnicas, también se guarda la relación así, vertical o diagonal. Mira, las relaciones pueden ser ortogonales o diagonales, o combinadas. O sea, siempre va a haber generalmente hay un predominio de una. O sea, por ejemplo, si vos tenés muchos elementos ortogonales, es probable que se pueda meter alguna diagonal, es porque es un elemento que da más dinamismo. Lo mismo, si vos tenés todo elemento, todo diagonal, todo tensión, siempre aparece algo ortogonal que de alguna manera equilibra un poco la composición. O sea, eso es variable, varía como varían los pintores, ¿no? O sea, eso depende un poco de la dinámica de cada artista, ¿no? O sea, pero uno lo tiene que tratar de ver cuando ve la pintura, eso. Se trata un poco de eso, de ir viendo, bueno, cómo compone determinado artista o qué elemento, qué rasgo a ustedes les parecen que es más característico. Pero esperen que les quiero mostrar algo un poquito más de ahora, como para que vayamos haciendo un salpicado y no se me queden siempre con lo que... A ver. Si apuntamos tan alto nos frustramos después cuando vamos a trabajar. No, hay que apuntar bien alto. Hay que apuntar bien alto siempre, ¿no? Hay que estudiar a los grandes maestros de la pintura. Sí, hay que... a ver, voy a compartir de nuevo a ver si entro más rápido. A ver. Un segundito. Vamos a ver otro tipo de pintura, otro tipo de resolución. Ah, ya está. Vamos. Ya sé que les voy a mostrar. Un segundito que busco. Ale, una pregunta. Si nosotros quisiéramos hacer en distintos desniveles el trabajo en yeso, ¿lo podríamos hacer? No, traten, para arrancar, arranquen con una superficie lisa, preferentemente. Traten de que no, para un segundo trabajo sí, pero para arrancar no. Prefiero que hagan algo bien liso.
Ahí estoy cargando, a ver si... Avísenme si se ve, si no lo cargo de nuevo. A ver. No, no se ve, Alejandro. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. A ver. ¿Todavía no se ve? Bueno. No, no se ve nada. Bueno, ahora presento de nuevo, comparto de nuevo. A ver si me deja. Ahí le tengo más fe. A ver. Ahí me aparece como que está cargando. A ver. Ahora se ve. Bueno, acá nos vamos, nos adelantamos en el tiempo, o sea, nos vinimos ya para fin del siglo XIX, principio del XX, los pintores navíes, en este caso Pierre Bonnard, un pintor francés. Justo hoy en una clase que di a la tarde del taller mío estuvimos viendo algo de pintura de este movimiento, que tranquilamente, digamos, fácilmente podría estar resuelto en temples esto, porque fíjense cómo también el color está atacado, digamos, de una manera bastante decorativa, con grandes planos, grandes superficies, con distintos toques de color, y obviamente con una inteligencia, un manejo del dibujo y del color interesantísimo, más allá de que por ahí muchas de estas imágenes están hechas en óleo. Fíjense, digamos, siempre un poco ocurre lo mismo, o sea, uno tiene que tratar de ver el conjunto, hay que tratar de pensar en el conjunto y no pensar en que uno tiene que, por ejemplo, pintar bien un gatito o pintar bien la ventana. O sea, uno tiene que tratar de pensar en el todo, o sea, en todas las relaciones, por ejemplo, en este caso, el plano de la pared con el plano de la puerta, el plano que se abre hacia el paisaje. Me fui de la, perdón que se me fue la búsqueda, vamos de nuevo. Eso me pasa cuando quiero abrir la imagen, se me va de la búsqueda. Bien. Vamos de nuevo. A veces me quiero meter en la imagen y se va de la búsqueda de Google. A ver, un segundito. Poner paintings. Ale, o sea que nosotros lo que tenemos que buscar es siempre, ahora cuando trabajemos sobre yeso, la superposición de colores para llegar a tener una intensidad mayor, pero digamos, limitando algunos sectores, dejando blancos, ¿o no es necesario? No, eso depende, está buena la pregunta. Depende de lo que vaya necesitando la imagen. Si vos necesitas o sea, si vos usás el blanco, a ver, espera, vamos a hacer una cosa, espera que vamos a buscar. ¿Están viendo la imagen ahora? ¿Se ve? No. ¿No? Bien, a ver. No se ve. Está contra mí Google hoy, porque dice que estoy compartiendo la ventana. Sí, estás compartiendo, pero la ventana del grupo. Nos vemos todos. Bueno, esperen, vamos de nuevo. Vamos a arrancar de nuevo. Porque, por ejemplo, para yo mostrarles me dice dejar de presentar, o sea que es como que queda cargando. O sea, queda cargando lo que yo quiero mostrarles, pero no me deja. A ver, vamos de nuevo. Ahora sí. Ah, ahí está. Ahora lo van a ver. Pero es un problema de internet. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Bueno, queda cargando. No quieren que les muestre pintura francesa. Bueno, les decía, por ejemplo acá, este es un buen ejemplo, porque uno
a primera vista ve el desnudo, pero en realidad el pintor está pensando en toda la superficie de la pintura. O sea, es un elemento más, el desnudo de espaldas. O sea, fíjense las relaciones de la puerta, del plano amarillo, del hogar, la diagonal. Acá no me acuerdo quién preguntaba dónde hay ejemplo de ortogonalidad, digamos. Y acá, fíjense que es casi todo ortogonal la figura, salvo la diagonal del primer plano, pero todo es vertical y horizontal. ¿Se entiende? No me acuerdo quién era que preguntaba. Sí, yo, Emma te preguntaba. Bueno, Emma, vos fíjate que acá, fíjate que tenés la puerta, el fragmento de la puerta, la figura, hasta el espejito, la ventana, no sé qué es lo que pasa arriba, es ese rectángulo apaisado. Es todo cruce de verticales y horizontales. Lo que dinamiza un poco es el plano ese que te da profundidad o te indica un poco este elemento del primer plano. El único elemento diagonal, todo lo otro es ortogonal. Sí, sí. Y ahora le voy a responder me preguntaba de los blancos. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver la pintura, por ejemplo. Vamos a ver Cézanne, por ejemplo, cómo él hace uso de los blancos en sus trabajos, en su pintura. Vamos a buscar algunas imágenes de Cézanne, justamente esa donde deja entrever el blanco del lienzo. Alejandro, esa obra con el desnudo que mostraste recién, ¿era Pierre Bonnard también? Bonnard, sí, Bonnard. Ahora nos movimos un poquito para atrás y vamos con Cézanne, es casi contemporáneo. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿se llega a ver? Sí. Bueno, sí, se ve bien. Aguanten que quiero buscar una que se vea un poquito mejor lo de los blancos. Aguarden. A ver si, porque esta imagen es muy pequeña. Hay algunas que son muy, muy características de él y creo que son de las más interesantes con el uso del blanco. A ver. Acá, por ejemplo. Fíjense esto. Esto que es óleo, fíjense cómo, digamos, el blanco, digamos, aparte de formar ese elemento luminoso en la imagen, o sea, ese elemento también compone, o sea, ahí está esa idea como del inacabado de la pintura, pero el juego que se genera entre los espacios hace que dialogue y funcione bien. O sea, y acá justamente podríamos decir, ¿dónde está la gran astucia? En dejar de poner en vez de poner por todos lados. ¿Se entiende la idea? O sea, digamos, el pintor de alguna manera quedó satisfecho en este punto la pintura y bueno, lo dejó ahí. Vamos a buscar alguna otra pintura. Acá también, o sea, esta pintura es interesante porque los espacios claros, que obviamente acá están intercalados por todo ritmo de medios tonos y de contraste y demás, van planteando distintas temperaturas con respecto al color, porque obviamente el color depende mucho siempre hay que pensarlo en relación a qué es lo que yo tengo al lado. O sea, el color nunca es algo que se puede pensar solo. O sea, el color siempre es en relación a. O sea, uno no puede aislar o no debería aislar el color en sí. Siempre el color funciona en relación al conjunto. O sea, si yo, por ejemplo, tengo toda una superficie de fríos, cualquier elemento que sea mínimamente cálido va a vibrar muchísimo más, por una cuestión de relaciones. Entonces, por eso digo, el color siempre tiene que ser dinámico, uno lo tiene que ver en relación del conjunto y ver todas las partes de la pintura. Acá, por ejemplo, en Cézanne, obviamente, vemos fuertemente la geometría del paisaje, o sea, cómo todo se sintetiza a pinceladas, a toques, donde obviamente se sacrifica parte del detalle y obviamente se empieza a meter mucho más en la geometría. Entonces, el campanario o la iglesia o lo que sea es un rectangulito con un triangulito arriba. El tema es, obviamente, tener
el genio como para poder ofrecer esa síntesis y que se sigan viendo todos los elementos de la ciudad. O sea, ¿no? Ahí está obviamente la genialidad, o pensar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este paisaje, cómo es todo, digamos, acá también aparece mucho el blanco, o sea, o el crudo del lienzo, medios tonos grises, fíjense que los grises son parecidos a los verdes en un punto, si uno terciara los ojos se empiezan a pegar, y el juego cromático es casi inexistente, o sea, es casi lo acromático, lo valorístico, es el gris contra los blancos, y obviamente el ritmo que generan digamos, esa masa como más cerrada entre, podríamos decir, el primer plano del paisaje, el follaje y obviamente la repetición en este caso. Fíjense cómo están trabajados los reflejos, o sea, parte de la construcción se refleja en la parte inferior. Obviamente son obras que tienen mucha complejidad y muchísimo para ver, para estudiar y para descubrir. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a algo un poco más moderno, a ver. Esto es sugerir a través del color y del blanco. Es muy difícil. Es muy difícil. Acá, fíjense, por ejemplo, nos vamos a algo más contemporáneo, pero también cómo está, o cómo el dibujo siempre está presente en la obra. O sea, fíjense, este es un pintor, Kokosinski, que trabaja bastante desde lo figurativo, a veces suele salirse del plano un poco. Si ustedes conocen la pintura de Alonso, van a encontrar algunas semejanzas. Obviamente acá digamos, pintura del siglo XX, prima mucho más el colorido, la textura, la mancha, la materia, pero todo el tiempo está presente el dibujo y la composición, o sea, la organización. Al golpe de vista, uno lee los dos personajes y lee esa división de colores entre blanco, negro y rojo. Y obviamente la distribución y cómo se van repartiendo las masas de la pintura resulta interesante. O sea, en esta pintura, como por ejemplo en esta, que es un poquito más matérica, esta se ve muy chiquita. Voy a buscar otra imagen de Kokosinski. Como para que vean que siempre, o sea, siempre aparece lo mismo, es cómo uno adecua el lenguaje a lo propio, ¿no? Acá, fíjense, por ejemplo, a ver, había algunos que usan alguna paleta un poco más, a ver si encuentro, a ver. Acá. Fíjense que acá, en esta imagen, también se parte del medio tono. O sea, esto tranquila, digamos, técnicamente, ustedes lo podrían resolver desde el temple, por ejemplo, porque aparece un medio tono parejo y sobre ese medio tono se dan los contrastes del negro y algunos grises. Y obviamente aparece el dibujo, ¿no? Digamos, aparecen algunos elementos que están más, digamos, podríamos decir, más desestabilizados en la composición porque están desplazados y obviamente juegan los espacios vacíos contra los espacios llenos. Pero en todo el tiempo si uno ve esto y agrada es porque obviamente está bien construido desde el punto de vista del lenguaje. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver Diomedes, pintor argentino, no a ver. Fíjense, esto, por ejemplo, esto tiene, digamos, es como trabajar
con los contrastes mínimos, ¿no? Fíjense cómo se sugiere el espacio y obviamente el color está reducido. El color está reducido. Obviamente que aparece lo acromático en gran porción de la pintura y obviamente hay algunas subdominantes o algunos acentos de naranjas, de rojo, y son 3 frutitas, pero bueno, son 3 frutitas que hay que ver cómo uno podría llegar a hacer para pintar algo como eso, ¿no? Que no es nada sencillo, realmente, nada simple. Este es un gran pintor argentino que quizás no es tan conocido, pero que tiene una pintura extraordinaria. Acá también, fíjense acá, no sé si llega a ver, esto está hecho sobre una tabla. No sé técnicamente si es óleo, podría ser temple, pero no importa. Fíjense cómo la coloración de la tabla aparece, es parte de la pintura porque no se llega con este blanco de color hasta los bordes. Acá la composición que exige, que hay un rectángulo que está trabajado con veladuras de blanco y bien diáfanas porque todo el tiempo se deja ver el tono de la tabla, de la madera. Y acá sí la composición se hace un poquito más espesa desde el punto de vista del color, con los rojos, con los blancos. Pero fíjense lo que es la factura y la calidad técnica que tiene. Alejandro, ¿esto es óleo o es pareciera pastel? Probablemente es óleo esto. Muy probablemente sea óleo. Fíjense, por ejemplo, estas naturalezas muertas, estos bodegones de Diomedes, donde también, o sea, no queda todo explicado. O sea, si tiene que trabajar el volumen, lo sabe hacer perfectamente. Pero fíjense, por ejemplo, cómo está sintetizada la botella, ¿no? Y fíjense el juego de color, cómo aparece distribuido ese ocre más oscuro, de una veladura un poquito más clara de todo el margen derecho, y fíjense el ritmo que imprime, por ejemplo, el blanco, todo el ritmo que va generando el blanco. Alejandro, me llama la atención el dibujo, parece que se estuvieran cayendo algunas cosas y otras que están en el aire, como la fuerza. Me llama la atención. Sí, puede ser porque en alguna parte se va abriendo la forma y obviamente se va como distorsionando la geometría, pero bueno, tiene que ver con la síntesis que va ofreciendo el pintor. Esto, digamos, es pintura de primer nivel, digamos, ¿no? O sea que, estamos viendo pintores, digamos, que de un grandísimo oficio. Fíjense, por ejemplo, cuando trabaja la figura, o sea, fíjense cómo, digamos, se está pensando todo el tiempo en el conjunto, en toda la pintura y no solamente en el detalle del ojo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo están... Y acá, por ejemplo, aparecen los 3 primarios. Lo que pasa es que están disimulados, es decir, el azul tiene mucho blanco, quizás el rojo está desaturado y el amarillo es el tono que aparece con mayor potencia. Y también arranca todo de un medio tono, seguramente, porque es algo muy característico en la pintura de Diomedes. O sea, como que todo viene de abajo, y en función del mayor empasto, la mayor riqueza del color, a veces se van generando mayores contrastes, obviamente. Acá tienen, por ejemplo, hay motivo acá como para estudiar, ¿no? O sea, decir, bueno, supongamos, pueden tomar cualquiera de estas pinturas y hacer croquis rápidos, ¿no? O sea, porque también la pintura geometrizada, que por ahí parece más plana, también tiene tiene toda su complejidad para trabajar o retrabajar. O sea que ahí también tienen temática como para autores, digamos, ahí uno tiene que tener la libertad para decir, bueno, sobre autores que a uno le interesen por ahí hacer pequeños estudios o ver la composición, ver el color, eso no hace falta que yo se los plantee como ejercicio, si lo pueden hacer, lo hacen, siempre
siempre es superador eso, trabajar cuando uno no está tan motivado como para hacer una imagen propia, bueno, tomar pintura de otros y trabajarla, o desde el dibujo o desde el color. Bueno, espero que no se me hayan dormido. ¿Nadie se durmió todavía? Una vez que pongo primera, no paro. No, impresionante. No, y hay mucho, o sea, con respecto a digamos, al dibujo y la pintura hay que tratar de ser curioso, o sea, hay que tratar de ver de todo un poco lo que a uno le gusta y lo que no le gusta también, porque se trata de eso, o sea, cuanto más ven, creo que uno más adiestra el ojo, entonces más empieza a profundizar, digamos, en los usos de los elementos de la pintura, del dibujo. Y todo el tiempo uno va descubriendo cosas y aparte todo el tiempo vas como viéndolo desde otra manera también, porque uno a veces se fascina con determinado artista y bueno, con el correr de los años, no sé, a lo mejor lo ves menos interesante, pero bueno, siempre uno va rescatando los puntos que le parecen interesantes, ¿no? En realidad de todo esto que estamos hablando y viendo, siempre uno va haciendo como hipótesis. Lo ideal que es que uno tenga la experiencia del pintor para ver, bueno, qué es lo que quiso hacer, ¿no? Eso es lo mejor. Pero lo importante, la pintura tiene que entrar siempre por los ojos. Entonces, si a uno le gusta algo, no se lo tiene que explicar. Creo que hay que partir de esa base. Si a uno le impactó la imagen y la vio y uno tiene un disfrute sobre eso, no tiene explicación eso. Después uno puede analizarlo formalmente y ver, bueno, las relaciones, pero siempre está esta cosa del impacto del segundo, ¿no? Entonces, que uno ve algo y le gusta, le atrae. Después uno puede como pasarle un tamiz y empezar a analizar las relaciones y demás, pero es muy difícil tener la receta de por qué eso funciona bien. No lo sé, yo tampoco lo sé. Uno lo persigue eso, trata de hacer algo que sea visualmente atractivo, ¿no? Cuando uno se pone a dibujar, se pone a pintar. Y tratar de ser creativo y original en lo que hace, porque, o sea, retratos, naturaleza muerta, paisajes, han pintado todos. El tema es cómo cada uno lo pinta, o cómo uno rápidamente, por ejemplo, qué sé yo, cómo uno ve Rubens y es como que no se confunde con ningún otro pintor. O sea, tiene esa cosa maravillosa que lo distingue, que no creo que sea todo pensado, todo racional, bueno, voy a meter diagonales por todos lados para que todo sea dinámico. Era la impronta del tipo, ¿no? Y el sello distintivo. Entonces, uno ve pintura holandesa, ¿ves? La pintura de Vermeer. O sea, hubo grandes pintores de la pintura flamenca. Hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, que son excelentes también. Pero en todo ese movimiento, en toda esa manera de desarrollar la pintura, hay un sentido estético, ¿no? O sea, digamos, en el caso de Vermeer, por ejemplo, si quieren la semana que viene vemos algo. Pero hay un cuidado, sobre todo en la parte compositiva, digamos, cómo se van distribuyendo los elementos, en el tratamiento del color, o sea, cómo, por ejemplo, hay algunas zonas que por ahí tienen más detalle y otras zonas que parece como se van del foco. Todo eso está, digamos, pensado de una manera unívoca para que funcione el conjunto. O sea, no es solamente pensar en, bueno, voy a hacer un personaje central, sino que está pensado siempre todo en función del conjunto. Y eso por ahí es lo más difícil de que uno incorpore, ¿no? O sea, porque uno tiene siempre a todos nos pasa, uno tiene siempre como esa presión, digamos, superior que implica la figura, o bueno, si yo trabajo, no sé, un cacharro, bueno, a veces le presto más atención al cacharro que al fondo, y tengo que tratar de que todo dialogue. Y eso es lo que hace que muchas de las cosas que vemos
sigan gustando, bueno, porque desde todo punto de vista funciona. Desde lo formal, desde lo compositivo, del uso del color. Así que bueno, ojalá que salgan buenos trabajos con las tablas. La idea es que, digamos, sin ser tan ambiciosos, que en toda esta, digamos, en este recorrido, ustedes vayan incorporando sobre todo técnicas, ¿no? Que vayan viendo, vayan experimentando y vayan afianzándose en la que más les guste, porque también puede ocurrir, supongamos, en esta primera mitad nosotros vamos a ver temple, después vamos a ver algo de acuarela, en algún momento vamos a ver algo de óleo, y a lo mejor uno también se queda con la que, a lo mejor ustedes me dirán, y a mí, Ale, me gusta más el óleo, porque me gusta más la intensidad de los colores, lo puedo trabajar de esta manera, me gusta que no seca tan rápido, y eso también va un poco con el temperamento de cada uno, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que le gusta el trabajo pausado, lento, entonces a lo mejor en ese aspecto el óleo sirve mucho, porque te da tiempo, ¿no? O sea, a veces uno puede hacer una capa, dejar secar, intervenir después, o sea que hay un montón de alternativas con las técnicas que después uno va... Sí, Graciela, ¿querés preguntar algo? Te pregunto, sí. Estos temples que estamos usando, los pintores, ¿lo usan actualmente? ¿Vos lo usás? Yo lo uso, a mí me gusta pintar al tema, o sea, voy alternando, no son técnicas que se usen tanto, pero por ejemplo, acá en Argentina, Rux ha pintado muchísimo al temple, Guillermo Rux. Después hay otros pintores, algunos pintores en Europa que como que se ha reflotado en algún momento, o sea, por ejemplo, hay algunos pintores contemporáneos muy buenos que han hecho experiencias, o sea que por ahí tienen algunas obras en temple. Pero no es lo más, es decir, no es lo más común, porque por ahí lo más cómodo es, qué sé yo, te compras los pomitos de acuarela que son buenísimos, te compras los pomos de óleo. Pero acá, lo lindo es que ustedes van armando la paleta, o sea, desde el vamos, porque ya, por ejemplo, si el azul que armaste, si no es el azul puro que te da el pigmento y ya le metiste un poquito de negro, ya ahí ya lo empezaste a modificar. O sea, porque ese azul que pusiste, el azul que armaste vos, no el azul que te dio Winsor & Newton, digamos. Entonces, yo creo que uno ahí aprende mucho más o incorpora algunas cosas del color. Y después, que es una técnica muy noble, o sea, todo lo que pinten en temple les va a durar muchísimo. De hecho, las obras que han sido hechas al temple han perdurado mejor que las que han sido pintadas al óleo. Porque los óleos generalmente amarillean con los barnices, con los aceites, y a veces tienen que remover los barnices, y la pintura al temple es muy noble, muy noble. Yo, por ejemplo, trato de alternar, o sea, o a veces, por ejemplo, hago algunas, ahora... No sé, estos días estuve pintando con temple y después hice veladuras con óleo, por ejemplo. Entonces voy alternando, o sea, que eso no estoy inventando nada, eso se hizo, digamos, la pintura al óleo nació así. O sea, en algún momento los pintores descubrieron que si hacían bases al huevo y luego aplicaban la pintura al aceite, el óleo al aceite, funcionaba perfectamente. Entonces hacían superficies o primeros estadios de la pintura al temple y después lo terminaban en óleo. Y luego directamente ya se abocaron directamente al óleo, porque veían que el pigmento mezclado con aceite se fijaba bien, y empezaron a, digamos, es como que se impuso la pintura al óleo, porque obviamente digamos, la cuestión, por ejemplo, un aspecto, la pintura al óleo, cuando uno mezcla el aceite con el pigmento, tiene más tiempo de secado, demora más, y el temple se seca muy rápido. Entonces, el óleo te da esta posibilidad de hacer muchas veladuras, y a lo mejor la primera mano te da todo un tiempo, digamos, hasta de secado hasta ver el color. El temple es muy inmediato, seca. No parejo.
Y aparte, al no tener los elementos, yo por ejemplo no tengo los ferrites, ahí se complica esto. Bueno, no, sí, obvio. Es como... Claro, sí. Alejandro. Lo ideal es que si uno se puede armar una pequeña base de colores, de pigmentos, sí, ahí se enriquece más. Y aparte, sí, si uno puede conseguir... Claro. Me resulta porque todos me venden por kilo y todo, y yo digo, no voy a... Claro, no, ahí... Ese aprendizaje no lo voy a tener. Totalmente, pero está correcto eso, porque en realidad, con poquito que uno ya aprenda que un pigmento, mezclándolo con huevo, se pega. Que si mezclo, por ejemplo, supongamos cola de conejo, ese otro que vamos a hacer dentro de poco, cola de conejo con pigmento también pega. Cola vinílica con pigmento también pega. La caseína, que es un temple muy lindo, también con pigmento pega. Ya haciendo esa pequeña experiencia, ya después uno, si realmente le gusta, lo sigue, y si no, es una experiencia más, no. O sea, acá nadie se tiene que tatuar en el brazo un temple, no se trata de eso. O sea, son experiencias de la pintura. Te lo agradezco porque es muy agradable. Pero... Bueno, Alejandro, una consulta. Muchas que han incentivado totalmente, ¿viste? Sí, veo que está motivada. Está motivado, que un poco el objetivo es ese, o sea, porque en realidad lo ideal sería hacerlo presencial, porque hay un montón de cosas que yo las tengo que explicar de una manera muy llana, para que lo entiendan, pero si estuviésemos en el taller es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Bueno, pero lo importante es que ustedes... De Bariloche, de Buenos Aires... Lo importante es que ustedes se entusiasmen y que tengan el interés en animarse a hacerlo. Después va un poco en cada uno. En este tipo de disciplina hay que ser muy testarudo, hay que darle. No. O sea, no hay margen para las excusas, o sea, hay que tener tiempo. No, claro, y hay que seguir, o sea, hay que pintar mucho, dibujar mucho, equivocarse mucho, o sea, se trata de eso, es la visión que uno tiene, ¿no? Es así, como todo. Alejandro, una consulta cuando terminen. ¿Puede ser? Sí, Emma, te escuchamos. Sí, me llama la atención que digas que el temple dura mucho más que las pinturas al óleo o con otras técnicas que se conservan mejor. ¿Llevan barniz las de temple, las de caseína? Generalmente no, porque ya queda fijado con el vehículo y no necesita. O sea, si uno quisiera barnizarlo, lo podría barnizar, pero no hace falta. Por ejemplo, en el óleo, generalmente lo que se hace es barnizar para que sea parejo el brillo. Generalmente pasa eso. Pero con el temple no necesariamente. Incluso hay un libro de acá Argentina que es de García Garrido que se llama Técnicas Pictóricas, o no me acuerdo bien el nombre del libro ahora, pero que ahí el tipo sugiere no barnizar los temples, porque dice que le quita un poco la magia esa de lo mateado que puede ofrecer. O de lo semi-mate, porque a veces el huevo da un poquito de brillo. O sea, varía mucho cómo cada uno lo trabaje. Si superpone mucho, generalmente va a dar más brillo. Pero si uno hace una pintura de poca mezcla, te queda bastante mate. Y también si tiene mucho huevo, o si vos le pones mucha agua, si le pones la cantidad mínima de huevo para que pegue y mucha agua, te vas a dar cuenta que te va a quedar mucho más mate. Y depende todo, por ejemplo, en la práctica que ustedes hagan ahora en yeso, van a ver que sí o sí les va a quedar más mate, porque la superficie es mate del yeso. Perfecto. Sí, porque el barniz le quita un poco sobre el óleo, por ejemplo, le quita un poco de fuerza a la pintura. No sé. Sí, porque refleja la luz de una manera pareja todo. Uno ve un velo, que es el barniz. Entonces a veces
molesta un poquito, digamos. Sí, molesta. Así que puede molestar, qué sé yo, depende. Si uno hila fino hay que ver cómo están colgados los cuadros y demás, porque si está bien iluminado no debería molestarte el barniz. Interesante lo del temple, que no tiene necesidad del barniz. Interesante. No lo necesitas barnizar, no. Y otra cosa que noté es que pasaba los cuadros de Cézanne, sí, usaba el recurso del blanco como si estuviera, digamos, pintando una acuarela, ¿no es cierto? Eso es lo que noté. El recurso del blanco en el óleo. Rarísimo. Exacto, porque deja entrever la superficie, deja de verlo. Sí, lo trabajó como si estuviera trabajando una acuarela, que es el recurso principal, es guardar el blanco en la acuarela. Exacto, y me llamó la atención. No, hay muchísimo, y de Cézanne podríamos dar 5 clases nada más. Me encanta Cézanne, me encanta. Y Cézanne es como, digamos, es la bisagra entre lo clásico y lo moderno. Por eso lo sitúan como antecesor del, digamos, del cubismo y antecesor hasta de la pintura abstracta. Acá hicieron hace muchos años una exposición que se llamó De Cézanne a Miró, como que fue una bisagra. De Buenos Aires. Sí. De Cézanne a Miró. Sí, de Cézanne siempre hay para aprender, aparte de todo, su pensamiento también hay mucho material como para ver, pictórico y de texto también. Bueno, yo considero que te estamos explotando, Alejandro. No, al contrario. No, lo que pasa es que ya me embalé y bueno. Que tengas a todas las mujeres acá. Sí, no vayan a cocinar, es maravilloso. Estoy en el harén virtual acá. Estoy rodeado de mujeres. Y en mi casa también, porque yo tengo 2 nenas y la tengo a mi mujer, así que tengo 3 mujeres acá. Bueno, con razón no tenés problema. Plagado de mujeres. Pero acá estoy Estás acostumbrado. Acá estoy separado. Estás adiestrado, Alejandro. Estoy solo acá, estoy con la pintura. Pero no, para mí es un placer, la verdad que y ver el entusiasmo me da más fuerza todavía, ¿no? O sea, lo importante es que ustedes, digamos, yo acá tengo que ser un motivador, se trata de eso. Después si pintan bien o mal, no importa tanto, que ustedes se entusiasmen. Dale una cosita, puede ser. Sí, dale. A mí me costó, yo que dibujé, no, pinté el loro y le tuve que pasar varias capas y no me quedaba rojo. Sí. Porque el rojo no es rojo. Entonces le empecé a sacar con agua. Contemple el loro lo contemple de huevo. Y el árbol contemple almidón. Sí. Que queda una textura bárbara. Entonces lo que hice fue ir sacándole a las plumas con agua y el pincel. Sí, o sea, fuiste como levantándolo un poco. Sí. Bien. Porque no me quedaba rojo. Si no tengo que usar alguna... algo que usaba para vitro, para pintar o algo de eso. Bueno, cuando pasa eso, lo que tienen que hacer es quizás servirse de otro material, o justamente de esto de implementar algo anexo que a lo mejor no sea temple, para que vibre más el color. Por ejemplo, si vos tenés, suponete, una pastillita de acuarela, de un color, de un rojo más vibrante, o hasta el mismísimo óleo, le podrías haber dado arriba una capita de óleo liviana. El tema es no... pinté con óleo, Alejandro. Yo he pintado con acrílico sobre madera y después me dediqué a la literatura 35 años, ¿no? Nada que ver. No, en ese caso está bien, si nunca tocaste un óleo, pero por ejemplo, ahí podés usar, sobre todo lo más cómodo, si trabajan temple y por ahí alguien trabaja acuarela, si tiene una acuarela de un rojo más intenso, bueno, puede aplicar eso, no está prohibido eso, no hay ningún problema. O sea, estamos trabajando con todos medios al agua, digamos, pero no se frustren si a lo mejor no les queda un color brillante como quieran, pueden usar lo otro, si tienen
tiza pastel para hacer algún retoque, eso también es válido, se puede usar para hacer algún realce, no hay ningún problema. El tema es que sepan lo que están poniendo. Si van a poner, por ejemplo... Perdón, ¿y acrílico? Bueno, el acrílico, si lo van a usar, que sea siempre diluido. Y te explico por qué, Vilma. El acrílico es mucho más cubritivo y tiene toda una carga, es como medio plástico el acrílico. Y el temple y la acuarela no lo son. Entonces, se nota mucho cuando vos insistís mucho en una zona con acrílico y el resto está trabajado con temple. Se nota la legua, entonces por ahí queda feo. Entonces mejor, lo pueden usar diluido y después los acrílicos también son bastante más potentes de color. Entonces tiene más fuerza el color. Si vos trabajás todo con temple y le haces una veladura, qué sé yo, con rojo de acrílico, lo tiñe todo. En cambio, con una veladura de rojo no, es como de temple, es como más amena la pintura. Bueno, gente, me despido, trabajen en las tablas, cualquier problema que tengan, me mandan al WhatsApp, no hay problema, y traten de ser metódicas con la preparación. De última, preparen una tablita, si ven que va bien, preparen después 2 o 3, pero arranquen por una, siguiendo todo el procedimiento que hablamos hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Chao. Alejandro. Chao, chicas. Chao, gente. Hasta luego. Gracias, chao, hasta el jueves. Chao. Hasta luego.